Vamos a hablar acerca de los trastornos genéticos, ¿ya? Vamos a hablar acerca de los trastornos genéticos. Hace un rato hemos dicho de que el número de cromosomas tiene que ser preciso, tiene que ser exacto. No puede haber más, no puede haber menos, tiene que ser exacto. De tal manera que cuando tus células se dividan, entonces las células hijas deben seguir teniendo el mismo número de cromosomas, tienen que conservar el número de cromosomas. Si esto no ocurre, entonces se va a producir un síndrome, se va a producir una alteración genética. ¿De acuerdo? Entonces, una mujer en edad reproductiva tiene la probabilidad, de 1 en 1800 de tener un niño con síndrome de Down. Pero si la mujer tiene edad avanzada, ¿ya?, por encima de los 45 años, la probabilidad de tener un niño con síndrome de Down es 1 en 16. Fíjate, 1 en 1800, y ahora en cambio, cuando tiene edad avanzada, es 1 en 16. O sea, es mucho más frecuente, es mucho más probable que su hijo salga con síndrome de Down. El problema está en que cuando la célula se divide para formar óvulos o para formar espermatozoides, los 46 cromosomas lo tiene que dividir en 2, 23, 23. O sea que en los espermatozoides de papá van 23 cromosomas. En los óvulos de mamá van 23 cromosomas. Y cuando estos se juntan, entonces recomponen otra vez el número correcto, que es 46, y de ahí esa celulita, que ya tiene 46 cromosomas, empieza a multiplicarse, multiplicarse, multiplicarse hasta formar el niño, ¿no? Pero todos sus celos con 46. Eso sería lo correcto. Pero si la mamá, a la hora de dividir y formar sus óvulos, se equivoca y a uno le manda 24 y al otro 22, entonces lo que podría ocurrir es que ese que tenía 24, por ejemplo, es fecundado, entonces ya tendría un cromosoma de más. ¿De acuerdo? Entonces, una de las causas más frecuentes de por qué el niño puede salir con síndrome de Down es la edad de la madre, ¿no? A edades avanzadas, entonces hay un mayor riesgo de tener un síndrome genético. ¿De acuerdo? Así que, fíjate, habíamos dicho hace un rato que el ser humano debe tener 46 cromosomas. Y si se hace un cariotipo, ¿ya?, si se hace un cariotipo, entonces tendría que haber 46 cromosomas, ¿cierto? Eso sería lo correcto, ¿ya? Entonces, pero algunas veces esto no ocurre, ¿ya? A veces esto no ocurre y entonces hay alteraciones, ¿ya? Hay alteraciones. Mira, a veces hay más cromosomas de lo normal, ¿ya? A ver, mira, te pregunto lo siguiente. A ver, mira, te voy a preguntar lo siguiente, ¿ya? A ver, qué pasaría si a un óvulo, ¿ya? Piensa que este es un óvulo. ¿Qué pasaría si a un óvulo ingresan 2 espermatozoides? Porque algunas veces ocurre. ¿Qué crees que pasaría allí? ¿Qué saldría de esto? Si a un óvulo Gemelos. ingresarían 2 espermatozoides. ¿Gemelos dicen? ¿Sí? ¿Será gemelos? ¿Será mellizos? ¿Qué creen? Si a un óvulo ingresan 2 espermatozoides al mismo tiempo. Primero recuerda, los óvulos tienen 23 cromosomas, los espermatozoides tienen 23 cromosomas, para que cuando se junten me dé 46, que es lo normal, ¿correcto? Entonces, mi pregunta era, ¿qué cosa sale? ¿De acuerdo? ¿Qué cosa sale si a un óvulo ingresan 2 espermatozoides? ¿Qué crees? ¿Mellizos? ¿Gemelos? Vamos, participa. ¿Qué crees que salga de acá? Algunos pueden pensar que mellizos, otros podrían pensar que, como Samuel, por ejemplo, ¿no? Pero otros podrían pensar que nacen gemelos. En realidad, debo decirte que si esto ocurre, porque algunas veces ocurre, de aquí no sale nada.
¿ya? De aquí no va a salir nada. Ponte a pensar. El óvulo hemos dicho que tiene, ¿qué cosa? El óvulo hemos dicho que tiene 23 cromosomas, ¿sí o no? Y mira, han entrado 12 espermatozoides y tú sabes que cada espermatozoide tiene 23 cromosomas. Mira, aquí está de 23 cromosomas. Entonces, ese niñito, ¿cuántos cromosomas tendría en total? Ese niñito tendría 69 cromosomas. Si estamos diciendo que por uno de más va a tener todo un síndrome, imagina que va a tener 23 de más. Esto ocurre una vez, se llama poliploidía. ¿Ya? Se llama poliploidía. Pero sin embargo, de aquí no sale nada, pues, ¿ah? De aquí no sale nada. ¿Ah? Así no se forman los mellizos ni los gemelos. Entonces, en la poliploidía, en lugar de haber 46, hay 69, 92, esa es la poliploidía. En plantas pasa, pero en humanos no ocurre. ¿Ya? No es viable eso. Lo que es viable, hasta donde es viable, es la aneuploidía, es decir, que falte un cromosoma. ¿No? ¿Te acuerdas del cariotipo? Si, por ejemplo, yo veo que en la pareja número 5 le falta un cromosoma, entonces ya no hay 46, solamente hay 45. Entonces, eso es una monosomía, monosomía, porque en lugar de haber una pareja, hay solamente un cromosoma. Pero, por ejemplo, en el cromosoma número 21, en lugar de haber dos, hay tres de repente. Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Se va a llamar trisomía. En total tendría 47, ¿correcto? Eso sí es viable en los humanos. O sea, los síndromes genéticos de los cuales vamos a hablar tienen que ver con el hecho de que les sobre un cromosoma o les falte un cromosoma. Si les sobra un cromosoma, recuerda, se llama trisomía. Si le falta un cromosoma, se va a llamar monosomía. ¿De acuerdo? Aunque hay que decir que de los dos, los que más sobreviven son los que tienen trisomías. ¿Ya? Ellos son los que más sobreviven. Pero a ver, veamos. A ver, lápiz y papel, ¿ah? Ve anotando. Igual yo te voy a subir luego, estas diapositivas te las voy a subir. ¿Ya? A ver, hay un síndrome que se llama el síndrome de Cri-du-Chat. ¿Ya? También se le llama síndrome de Lejeune. Síndrome de Cri-du-Chat o síndrome de Lejeune. ¿Ya? También se le llama síndrome de maullido de gato. Consiste en que son personas que tienen microcefalia, o sea, su cráneo es mucho más pequeño, por lo tanto su cerebro es más pequeño, tiene malformación dentaria, tiene la cara perfilada, ¿ya? Pero lo más característico es que cuando lloran, cuando son bebitos y lloran, más bien parece que hubiera maullado un gato. ¿Ya? Por eso se le llama síndrome del maullido de gato, ¿no? Cri-du-Chat, síndrome de maullido de gato. ¿Y por qué tienen ese llanto parecido al maullido de un gato? Porque tienen una malformación en la laringe. Y eso hace entonces que emitan un sonido pues distinto, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Se debe a que le falta un cromosoma en el número 5. Entonces se le llama monosomía del quinto par. Monosomía, mono 1, monosomía del quinto par. A veces falta todo el cromosoma 5, a veces falta un pedazo del cromosoma 5. El detalle está en que está afectado un cromosoma 5. Entonces se llama monosomía del quinto par. Acuérdate las fórmulas son importantes aquí. Síndrome del maullido de gato o síndrome de Lejeune, también se llama síndrome de Lejeune, es monosomía del quinto par. ¿Ya? Recuerda, niños con retardo mental, con microcefalia, con dientes malformados, ¿ya? Y habíamos dicho qué cosa, que era la monosomía del quinto par. Monosomía del quinto par, o sea, le falta un cromosoma número 5. Su fórmula sería entonces ya no 46, sino 45, ¿no es cierto? Acuérdate, síndrome de Cri-du-Chat, ¿ya? Síndrome de Cri-du-Chat. Este otro síndrome que vamos a ver se llama síndrome de Patot. Este síndrome de Patot es un síndrome muy agresivo. ¿Ah? Es un síndrome muy agresivo. Los niños nacen con microcefalia, ¿de acuerdo? Con microcefalia, el cerebro es más pequeño. Tiene malformación en los ojos. Sus ojos son muy pequeñitos. Eso se llama microftalmia.
A veces pueden tener un solo ojo nada más, a veces pueden tener ciclopía, ¿no? Ciclopía, un solo ojo nada más. A veces pueden tener anoftalmia, no tener nada de ojos. Labio leporino, fíjate, labio leporino con paladar hendido, ¿ah? Tiene malformaciones cardíacas, implantación muy baja de las orejas, en fin, hay un daño bastante fuerte. Y esto se debe a que le sobra un cromosoma número 13. Entonces le vamos a llamar trisomía del 13. ¿Ya? Le vamos a llamar trisomía del 13. Son niños que nacen muertos, a veces nacen sin cerebro, ¿no? Entonces no forman cerebro. Entonces, esos niños son una masa de carne. El momento que nazcan, o sea, no hay forma que sobrevivan. Entonces, o nacen muertos, o mueren pues a las horas de nacer, los minutos de nacer, no sobreviven, ¿ya? Recuerda, síndrome de Pató o trisomía del 13, ¿de acuerdo? O trisomía del 13. El siguiente es el síndrome de Edwards. Ellos sí sobreviven un poco más de tiempo, a pesar que tienen también algunas malformaciones en las orejas, el occipucio, o sea, su cráneo hacia atrás, su nuca es más alargado, tienen micrognatia, o sea, su mandíbula es muy chiquitita, ¿de acuerdo? Dedos traslapados, pies en mecedora, ¿no? Pies en mecedora, o sea, tienen su talón protuido hacia atrás, más largo hacia atrás, ¿ya? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a una trisomía del 18º par. Síndrome de Edwards o trisomía del 18º par. ¿Ya? ¿Recuerdas? Síndrome de mollillo de gato, monosomía del 5º. Síndrome de Pató, trisomía del 13. Y ahora estamos viendo el síndrome de Edwards o trisomía 18. Recuerda que si se corta, nos volvemos a conectar con el mismo enlace. ¿De acuerdo? Nos conectamos inmediatamente. Vamos a hablar acerca de los trastornos genéticos. Hace un rato hemos dicho de que el número de cromosomas tiene que ser preciso, tiene que ser exacto. No puede haber más, no puede haber menos, tiene que ser exacto. De tal manera que cuando tus células se dividan, entonces las células hijas deben seguir teniendo el mismo número de cromosomas, tienen que conservar el número de cromosomas. Si esto no ocurre, entonces se va a producir un síndrome, se va a producir una alteración genética. Una mujer en edad reproductiva tiene la probabilidad de 1 en 1800, 1 en 1800 de tener un niño con síndrome de Down. Pero si la mujer tiene edad avanzada, ¿ya? Por encima de los 45 años, la probabilidad de tener un niño con síndrome de Down es 1 en 16. Fíjate, 1 en 1800, y ahora en cambio, cuando tiene edad avanzada, es 1 en 16. O sea, es mucho más frecuente, es mucho más probable que su hijo salga con síndrome de Down. El problema está en que cuando la célula se divide para formar óvulos o para formar espermatozoides, los 46 cromosomas lo tiene que dividir en dos, 23, 23. O sea que en los espermatozoides de papá van 23 cromosomas. En los óvulos de mamá van 23 cromosomas. Cuando estos se juntan, entonces recomponen otra vez el número correcto, que es 46, y de ahí esa celulita, que ya tiene 46 cromosomas, empieza a multiplicarse, multiplicarse, multiplicarse hasta formar el niño, ¿no? Pero todos sus celos con 46. Eso sería lo correcto. Pero si la mamá, a la hora de dividir y formar sus óvulos, se equivoca y a uno le manda 24 y al otro 22, entonces lo que podría ocurrir es que ese que tenía 24, por ejemplo, es fecundado, entonces ya tendría un cromosoma de más. ¿De acuerdo? Entonces, una de las causas más frecuentes de por qué el niño puede salir con síndrome de Down es la edad de la madre, ¿no? A edades avanzadas, entonces hay un mayor riesgo de tener un síndrome genético. Así que, fíjate, habíamos dicho hace un rato que el ser humano debe tener 46 cromosomas. Y si se hace un cariotipo, tendría que haber 46 cromosomas, ¿no es cierto? Eso sería lo correcto. A veces hay más cromosomas de lo normal. ¿Qué pasaría si a un óvulo ingresan dos espermatozoides? Porque algunas veces ocurre. ¿Qué crees que pasaría allí? ¿Qué saldría de esto? Si a un óvulo Gemelos. ingresarían dos espermatozoides. ¿Gemelos dicen? ¿Sí? ¿Será gemelos? ¿Será mellizos?
Primero recuerda, los óvulos tienen 23 cromosomas, los espermatozoides tienen 23 cromosomas, para que cuando se junten me dé 46, que es lo normal, ¿correcto? Entonces, mi pregunta era, ¿qué cosa sale? ¿De acuerdo? ¿Qué cosa sale si a un óvulo ingresan dos espermatozoides? ¿Qué crees? ¿Mellizos? Gemelos. Algunos pueden pensar que mellizos, otros podrían pensar que, como Samuel, por ejemplo, ¿no? Pero otros podrían pensar que nacen gemelos. En realidad, debo decirte que si esto ocurre, porque algunas veces ocurre, de aquí no sale nada, ¿ya? De aquí no va a salir nada. Ponte a pensar. El óvulo, hemos dicho que tiene, ¿qué cosa? El óvulo hemos dicho que tiene 23 cromosomas, ¿sí o no? Y mira, han entrado dos espermatozoides, y tú sabes que cada espermatozoide tiene 23 cromosomas. Mira, aquí está de 23 cromosomas. Entonces, ese niñito, ¿cuántos cromosomas tendría en total? Ese niñito tendría 69 cromosomas. Si estamos diciendo que por uno de más va a tener todo un síndrome, imagina que va a tener 23 de más. Esto ocurre una vez, se llama poliploidía, ¿ya? Se llama poliploidía. Pero sin embargo, de aquí no sale nada, pues, ¿ah? De aquí no sale nada, ¿ah? Así no se forman los mellizos ni los gemelos. Entonces, en la poliploidía, en lugar de haber 46, hay 69, 92, esa es la poliploidía. En plantas pasa, pero en humanos no ocurre, ¿ya? No es viable eso. Lo que es viable, hasta donde es viable, es la aneuploidía, es decir, que falte un cromosoma, ¿no? ¿Te acuerdas del cariotipo? Si, por ejemplo, yo veo que en la pareja número 5 le falta un cromosoma, entonces ya no hay 46, solamente hay 45. Entonces, eso es una monosomía, monosomía, porque en lugar de haber una pareja, hay solamente un cromosoma. Pero, por ejemplo, en los cromosomas número 21, en lugar de haber dos, hay tres de repente. Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Se va a llamar trisomía. En total tendría 47, ¿correcto? Eso sí es viable en los humanos. O sea, los síndromes genéticos de los cuales vamos a hablar tienen que ver con el hecho de que les sobre un cromosoma o les falte un cromosoma. Si le sobra un cromosoma, recuerda, se llama trisomía. Si le falta un cromosoma, se va a llamar monosomía. Aunque hay que decir que de los dos, los que más sobreviven son los que tienen trisomías, ¿ya? Ellos son los que más sobreviven. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Cri-du-Chat, ¿ya? También se le llama síndrome de Lejeune, síndrome de Cri-du-Chat o síndrome de Lejeune. También se le llama síndrome de maullido de gato. Consiste en que son personas que tienen microcefalia, o sea, su cráneo es mucho más pequeño, por lo tanto su cerebro es más pequeño, tiene malformación dentaria, tiene la cara perfilada, ¿ya? Pero lo más característico es que cuando lloran, cuando son bebitos y lloran, más bien parece que hubiera maullado un gato. Por eso se le llama síndrome del maullido de gato, ¿no? Cri-du-Chat, síndrome de maullido de gato. ¿Y por qué tienen ese llanto parecido al maullido de un gato? Porque tienen una malformación en la laringe. Y eso hace entonces que emitan un sonido pues distinto, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Se debe a que le falta un cromosoma en el número 5. Entonces se le llama monosomía del quinto par. Monosomía, mono 1, monosomía del quinto par. A veces falta todo el cromosoma 5, a veces falta un pedazo del cromosoma 5. El detalle está en que está afectado un cromosoma 5. Entonces se llama monosomía del quinto par. Acuérdate las fórmulas son importantes aquí. Síndrome del maullido de gato o síndrome de Lejeune, también se llama síndrome de Lejeune, es monosomía del quinto par. ¿Recuerda? Niños con retardo mental, con microcefalia, con dientes malformados, ¿ya? Y habíamos dicho qué cosa, que era la monosomía del quinto par. Monosomía del quinto par, o sea, le falta un cromosoma número 5. Su fórmula sería entonces ya no 46, sino 45. Este otro síndrome que vamos a ver se llama síndrome de Patot. Este síndrome de Patot es un síndrome muy agresivo. ¿Ah? Es un síndrome muy agresivo. Los niños nacen con microcefalia, ¿de acuerdo? Con microcefalia, el cerebro es más pequeño.
Tiene malformación en los ojos, sus ojos son muy pequeñitos, eso se llama microftalmia. A veces pueden tener un solo ojo nada más, a veces pueden tener ciclopía, ¿no? Ciclopía, un solo ojo nada más. A veces pueden tener anoftalmia, no tener nada de ojos. Labio leporino, fíjate, labio leporino con paladar hendido, ¿ah? Tiene malformaciones cardíacas, implantación muy baja de las orejas, en fin, hay un daño bastante fuerte. Y esto se debe a que le sobra un cromosoma número 13. Entonces le vamos a llamar trisomía del 13. Son niños que nacen muertos, a veces nacen sin cerebro, ¿no? Entonces no forman cerebro. Entonces, esos niños son una masa de carne. El momento que nazcan, o sea, no hay forma que sobrevivan. Entonces, o nacen muertos, o mueren pues a las horas de nacer, los minutos de nacer, no sobreviven, ¿ya? Recuerda, síndrome de Pató o trisomía del 13. El siguiente es el síndrome de Edwards. Ellos sí sobreviven un poco más de tiempo, a pesar que tienen también algunas malformaciones en las orejas, el occipucio, o sea, su cráneo hacia atrás, su nuca es más alargado, tienen micrognatia, o sea, su mandíbula es muy chiquitita, ¿de acuerdo? Dedos traslapados, pies en mecedora, ¿no? Pies en mecedora, o sea, tienen su talón protuido hacia atrás, más largo hacia atrás, ¿ya? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a una trisomía del 18º par. Síndrome de Edwards o trisomía del 18º par. ¿Ya? ¿Recuerdas? Síndrome de mollillo de gato, monosomía del 5º. Síndrome de Pató, trisomía del 13. Y ahora estamos viendo el síndrome de Edwards o trisomía 18. Ahora veamos el síndrome de Down. Uno de los síndromes más conocidos es el síndrome de Down. En este caso, en el síndrome de Down, vamos a encontrar niños que tienen las siguientes características. Tienen cara redonda, tienen ojos achinados, tienen nariz achatada, labios gruesos, lengua prominente, por eso que a veces la lengua se sale de la boca, tienen pelo lacio, son de baja estatura, tendencia a la obesidad, tienen pies planos. Si miras sus pies, tienen pies en pinza de cangrejo. Eso significa que el dedo gordo de su pie está un poco más separado, parece una pinza. Entonces, pies en pinza de cangrejo. Si ves sus manos, en muchos de ellos vas a ver sus manos que tiene pliegue simiano. O sea, los simios tienen así, mira. Nosotros, esta es nuestra mano, y tú sabes que tenemos una especie de M en nuestras manos, ¿no es cierto? Unas líneas ahí en nuestras manos que parecen una M. En cambio, los monos tienen una sola línea así transversal. Eso se llama pliegue simiano. ¿Ya? Es muy típico de las personas con síndrome de Down. Y lo otro que te decía era que tenían pies en pinza de cangrejo, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, este dedo gordo un poco más arqueado, mirando hacia adelante, hacia adentro, a eso se le llama pies en pinza de cangrejo. ¿Ya? Entonces, es típico del síndrome de Down. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que hay un cromosoma 21 de más. Por eso le llamaremos trisomía 21, síndrome de Down o trisomía 21. Entonces, ahí tienes, son niños pues con cara redonda, ojos achinados y algo oblicuos, nariz achatada, labios gruesos, lengua prominente, orejas pequeñas, sus manos tienen dedos cortos, no tienen dedos largos, tienen dedos cortos, su pelo lacio, su frente amplia. Si tú comparas dos niños con síndrome de Down, si los juntas, eh, ellos se parecen más entre ellos, entre los que tienen Down, que con sus verdaderos hermanos. Recuerda, hay un cromosoma 21 que está sobrando, ¿de acuerdo? Tienen problemas de visión con mucha frecuencia, tienen problemas cardíacos, ¿ya? Y su retardo mental va a variar. Hay algunos que tienen retardo mental muy severo, otros tienen un retardo mental moderado y otros tienen un retardo mental muy leve, que inclusive les permite eh, aprender a leer, aprender a escribir. Entonces, ¿a qué se debe? Recuerda, es trisomía 21, síndrome de Down o trisomía 21. Siempre se ha hablado de los niños Down, pero cada vez hay más personas con síndrome de Down que llegan
a edades mayores. Antiguamente pues se moría muy pronto, ¿no? Se morían a los 13 años, 12 años, ¿no? Con mucha frecuencia. Pues se hablaban básicamente de los niños Down. Pero cada vez más hay gente ya que llega, ahora están llegando hasta cerca de los 40 años, porque hay mejor conocimiento del síndrome, los tratamientos son mejores, ¿no? Se conoce más de eso, por lo tanto se les puede tratar y darles mejor calidad de vida. ¿Ya? Recuerda, síndrome de Down es trisomía 21. Pero ahora pasemos a los síndromes que afectan el aspecto sexual. ¿Por qué? Porque se refiere a los síndromes de la última pareja. ¿Te acuerdas la última pareja? La pareja de cromosomas sexuales del X y el Y. Recuerda, una mujer tiene que ser XX, un hombre tiene que ser XY. Por si acaso una mujer que es XX no es mujer porque tenga X. La X no determina el sexo. Quien determina el sexo es el Y. Entonces lo que hay que decir es que un hombre es varón porque tiene una Y, XY. Entonces si tiene Y es varón. Las mujeres que son XX son mujeres porque no tienen Y. ¿Ya? No tiene que ver la X. Entonces el Y determina el sexo. Si hay Y, varón; si no hay Y, mujer. ¿Correcto? Y, varón; no hay Y, mujer. Entonces alguno podrá decir, profe, ¿y entonces la X para qué sirve? Lo que pasa es que en la X están los genes de la supervivencia, ¿ya? En la X están los genes de la supervivencia. Entonces lo que podríamos decir es que si hay X, vives, y si no hay X, no vives. Sin X no se puede vivir, ¿ya? Eso hay que hacer esa aclaración. Este primer síndrome le vamos a llamar síndrome de Turner. En este síndrome de Turner, lo que va a caracterizar es que es una mujer, para empezar, es mujer, tiene baja estatura, ¿ya? Normalmente no tiene curvas, ¿ya? Su cuerpo es así recto como el de una niñita, no desarrolla las mamas, no desarrolla vello axilar, no desarrolla vello púbico, ¿ya? Eso se llama infantilismo sexual, tiene infantilismo sexual. Sus ovarios se atrofian, por lo tanto no ovula; su útero se atrofia, por lo tanto no menstrua. Entonces diríamos que esta persona es estéril, ¿de acuerdo? Es estéril. Las mamas además pueden estar anormalmente separadas, los pezones anormalmente separados, ¿ya? Tienen problemas cardíacos, ¿no? Aquí se habla, pues, por ejemplo, de una estenosis de la aorta, de una obstrucción de la aorta, ¿ya? Síndrome de Turner. Algo muy característico en el síndrome de Turner es que tienen cuello alado. También se le llama pliegue cutáneo o cuello alado. Es decir, hay un poco de piel que le sobra aquí, ¿no? Le sobra piel entre la cabeza y el hombro, ¿eh? Le sobra bastante piel ahí, ¿ya? ¿Y esto a qué se debe? A que es una mujer que debería ser XX, pero que le falta una X. Así que su fórmula sería 45, recuerda que se pone el total, 45, X. ¿Ya? 45X se llama síndrome de Turner, ¿ya? Entonces, recuerda, mira, tienen pliegue cutáneo. Aunque aquí no se nota muy bien, ¿ya? Ahorita hay una lámina donde la vamos a ver mejor. Este es el síndrome de Turner, ¿ya? Recuerda, su fórmula es 45X. Insisto, es importante aprenderse las fórmulas. 45X. Mira, aquí se nota mejor el pliegue cutáneo, ¿no? O cuello alado, ¿no? Tiene bastante piel que sobra ahí. Síndrome de Turner, 45X. Es una mujer que le falta una X, ¿ya? ¿Por qué yo sé que es mujer? Porque, fíjate, no tiene Y, entonces es mujer, ¿ya? Siempre se pone el total, 45. Eso me indica que falta un cromosoma. Y precisamente le falta el cromosoma X. Mira, cuando llegan a ser adultas no tienen curvas, ¿no? Aunque aquí se nota algo, ¿no? Pero suele ser recto, ¿no? Por eso se dice que tiene tórax en tonel. No desarrollan las mamas, no desarrolla vello púbico. Mira, aquí se nota un poquito el cuello alado, ¿no? El cuello alado. Acá en esta imagen se nota un poco más, ¿no? Pero si te das cuenta, el cuerpo es como de una niña, ¿no? Eso se llama infantilismo sexual, ¿ya? Ahora, hay que decir una cosa, ¿ah? Antes de seguir avanzando, hay que decir una cosa. Mira, las mujeres en general, como tienen XX, ¿ya? Como tienen XX, y la X les sirve para la supervivencia, ¿ya? Como la X les sirve para la supervivencia, entonces, ¿qué cosa es lo que hace una mujer normalmente?
Como tiene 2X, agarra una, la enrolla, la supercondensa y lo vuelve una bolita, ¿ya? Para que lo entiendan. Lo hace una bolita. Eso se llama corpúsculo de Barr. Entonces, una mujer normal tiene un corpúsculo de Barr, que no es otra cosa más que una X que lo ha condensado. Con la otra X trabaja. No puede condensar los dos, ¿no? Si no se moriría. Entonces, con una X trabaja y la otra, entonces, lo tiene como corpúsculo de Barr. O sea, normalmente una mujer tiene un corpúsculo de Barr, ¿ya? Normalmente una mujer tiene un corpúsculo de Barr. Ahora, en el caso del síndrome de Turner, ya sabes que su fórmula es 45X. Como tiene una sola X, entonces no tiene corpúsculo de Barr. No podría enrollar esa única X que tiene. ¿Ya? Así que síndrome de Turner se caracteriza porque no tiene corpúsculo de Barr, como si lo tiene una mujer normal. En el caso de los varones hay un síndrome que se llama síndrome de Klinefelter. Suelen ser varones altos, ¿ya? Altos, de tórax angosto y de caderas anchas más bien. Es una característica muy femenina. Las mujeres suelen tener un tórax delgado, las mujeres suelen tener un tórax delgado y suelen tener unas caderas anchas, ¿ya? Tórax delgado y unas caderas anchas. Características muy femeninas, ¿ya? Características muy femeninas. Las mujeres suelen tener, como te decía, el tórax angosto y las caderas anchas, porque al momento pueden salir embarazadas. En cambio, los hombres tienen al revés, tienen el tórax ancho y las caderas delgadas. ¿Por qué las caderas delgadas? Porque no van a necesitar, pues, salir embarazados alguna vez. ¿Y por qué el tórax ancho? Porque suelen tener pulmones que ventilen mejor sus músculos. Recuerda que por naturaleza, pues el hombre era el proveedor, ¿no? El que salía a la pesca, a la caza, caminaba a largas distancias, por lo tanto su musculatura tenía que estar mejor oxigenada. Por eso que desarrollaron grandes pulmones con una caja torácica más grande. Pero en cambio, fíjate que en este síndrome de Klinefelter, la característica es al revés, ¿no? Tienen el tórax delgado como las mujeres y las caderas anchas. Otra característica también ginecoide, otra característica así algo femenina, es que inclusive le pueden desarrollar las mamas, ¿ya? No le van a desarrollar grandes mamas, ¿no? Pero desarrollar las mamas, eso se llama ginecomastia. A veces inclusive también pueden producir leche, eso se llama galactorrea, podrían producir leche. Los hombres suelen tener un vello púbico romboidal, parece un rombo, ¿no? Va hasta el ombligo. En cambio, las mujeres no, las mujeres tienen un vello púbico triangular. Y estos hombres también tienen vello púbico triangular como las mujeres. No desarrollan mucho sus genitales, ¿ya? Eso se llama infantilismo sexual. Entonces, en resumen, son varones altos, con estructura corporal muy femenina, ¿ya? Se atrofian sus testículos, no produce espermatozoides, son estériles, ¿ya? Síndrome de Klinefelter. Fíjate en este caso, ¿ve? Si tú le tapas, haces el ejercicio de taparle la cara y taparle un ratito los genitales, entonces parece que fuera una mujer, mira. Si tú te das cuenta, su patrón corporal es típicamente femenino. Tórax delgado, caderas anchas, mira, hay cierto crecimiento de mamas, como podrás ver, infantilismo sexual, vello púbico triangular, ¿no? Y esto se debe ¿a qué? A que le sobra un cromosoma X. Entonces es 47XXY. Y como tiene un cromosoma de más, un cromosoma X de más, ese cromosoma X lo puede volver corpúsculo de Barr. Los hombres normalmente no tienen corpúsculo de Barr, pero este síndrome de Klinefelter sí tiene un corpúsculo de Barr. Entonces, ya sabes, son varones altos, con ginecomastia, crecimiento de mamas, con vello púbico triangular, ¿ah? Con infantilismo sexual, ¿ah? Con retardo mental, y es porque le sobra un cromosoma X, 47XXY, síndrome de Klinefelter. También hay un síndrome llamado síndrome de superhembras. En este síndrome de superhembras, ¿de acuerdo? En este síndrome de superhembras, no es porque sean mujeres muy voluptuosas ni nada por el estilo, ¿no? Al contrario, son mujeres más bien que tienen problemas menstruales, ¿ya? Les sobra un cromosoma X. Entonces se le llama superhembras, síndrome de superhembras. Entonces, si tiene X, 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 ¿cuántos corpúsculos de Barr podría tener? Podría tener hasta 2 corpúsculos de Barr. Mira, no puede tener 3, moriría, ¿no?
pero puede tener hasta 2 corpúsculos de Barr. Mientras más corpúsculos de Barr tenga, va a tener más retardo mental. ¿Ah? Síndrome de superhembra. Pero también hay un síndrome de supermachos. Consiste en que tiene una Y de más, 47XYY. ¿Ya? Tiene una Y de más. Entonces lo que se había visto es que había cierta tendencia en la gente que tenía este síndrome de ser un poco más agresivos, ¿ya? Tienen bastante acné, tienen una cierta tendencia a delinquir, ¿ya? Síndrome de supermachos, les sobra una Y. Y hay un síndrome llamado síndrome Y, o sea, estas personas son 45Y, o sea, tienen solamente 45 cromosomas, tienen una monosomía, pero solamente Y. Lo que ya comprenderás es que esto es mortal. No pueden sobrevivir sin X, pues, ¿no? Son varones, pero no pueden sobrevivir sin X. Así que esto de aquí muere. Listo, chicos. Entonces, si quieren más información, ya saben, la encuentran en J. Vilches 2009. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí vamos a avanzar.